Hoy os traigo 17 canales ordenados por niveles para aprender francés desde cero hasta llegar a un nivel intermedio, B1 o B2, que ya te permita consumir otro tipo de contenido más complejo y más interesante, y más adelante también llegar ya al punto de ser capaz de comunicarte a través de actividades como hablar contigo mismo, encontrar compañeros para un intercambio de idiomas y otras actividades similares. Vamos con los diferentes canales. Muy bien, vamos con los primeros canales, que como siempre son canales basados en input comprensible, creados por profesores o creadores de contenido que modifican su forma de hablar, utilizan imágenes, gestos, todo lo que sea necesario para que el mensaje sea comprensible, incluso empezando desde cero absoluto, como es el caso. Y en este caso os traigo 4 canales en este primer grupo y he intentado también ordenarlos por nivel, incluso dentro de este primer grupo, pero en todos los canales hay vídeos para principiantes absolutos, que es lo que necesitáis si empezáis desde cero, pero después también tienen vídeos para seguir em, dando los siguientes pasos en el proceso, ¿sí? O sea, cada uno de los canales os puede servir desde el inicio, desde el principio absoluto, para seguir mejorando, ¿vale? Y vamos con el primer canal, que se llama Alice Ayel, que es esta chica que es profesora de francés, ¿sí? Y que tiene pues un montón de vídeos divididos por niveles, en los que, como decía, podéis empezar a aprender el idioma desde cero absoluto, con historias sencillas, vídeos sencillos, en los que ella habla, podéis leer algunas de las palabras también, lo que puede ayudar gracias a la similitud con el español, porque la parte oral, a pesar de ser idiomas similares, siempre es un poco más diferente, la pronunciación en francés en general, pero uno, la parte escrita puede ayudar y dos, ella lo hace para que el mensaje sea comprensible. ¿Sí? Entonces, esta es mi recomendación número uno, porque como decía, podéis empezar desde cero absoluto e ir aumentando el, el nivel de comprensión, que al final es de lo que se trata, ¿sí? De ir mejorando para llegar a ese nivel intermedio que comentaba al principio y ser capaces de consumir contenido más complejo e interesante que nos ayude a seguir mejorando todavía más y, en última instancia, iniciar el proceso de hablar, también con las actividades como las que mencionaba. Muy bien, vamos ahora con el segundo canal de este primer grupo, que se llama French Comprehensible Input, que nuevamente es el mismo estilo de canal, sí, vídeos en diferentes niveles, pero algunos de ellos para principiantes absolutos, como comentaba. Y en este caso él utiliza, por ejemplo, mucho los cómics, sí, para de Asterix o Tintin y otro tipo de cómics, que a mí personalmente es un recurso que me gusta mucho y que cuando era pequeño me gustaban mucho los cómics en general. Entonces me parece una idea muy interesante. Pero bueno, en general, pues un montón de vídeos, más de 600 como decía, por diferentes, o sea, en diferentes niveles. Pero como veis aquí, pues A1, ya, con vídeos para principiantes absolutos, que es lo que necesitáis en este primer punto inicial, ¿no? Pero muy recomendable en general. Vale, el número 3 se llama Apprendre Parle, FR, ¿sí? Que es un canal de otra profesora de francés, que en este caso he visto que hace unos años creaba contenido más tradicional, entre comillas, desde el punto de vista de gramática, de explicar expresiones, etcétera. Pero recientemente, en el último año, ha comenzado a crear vídeos más relacionados con input comprensible, con historias, sí. Aquí hablando de origami, por ejemplo, pero o sea, situaciones de la vida real, historias, cosas culturales, etcétera,
pero explicadas en francés de una forma comprensible, que al final es lo que necesitáis, ¿no? Entonces este es el canal número, perdón, el canal número 3 de este grupo que me parece interesante también, que tiene menos vídeos de este estilo porque, como decía, ha empezado a hacerlos así en este último año, pero son interesantes. Y finalmente, el canal número 4, el último de este primer grupo de canales, Wandering Friends, que en este caso ella tiene algunos vídeos para principiantes absolutos, pero en general son vídeos para un nivel un pelín superior. Entonces, por eso lo he colocado el último de este grupo de canales, porque creo que este tipo de canales son los más idóneos cuando empiezas desde cero, pero en este caso no tiene tantos vídeos para principiantes absolutos, sino un nivel un pelín más alto. Tiene pues diferentes tipos de vídeos, pero estilo blog también bastantes y, y muchos en nivel intermedio. ¿Sí? Y también un pequeño detalle, por lo que lo he incluido al final, que esto también depende de cada persona, ¿no? Pero es un canal de francés quebecois, de Quebec, de Canadá. ¿Sí? Pues la pronunciación, el acento es algo diferente, depende de qué tipo de francés te interese más, sí. Pero el canal me parece muy interesante y por eso lo he incluido. Y tiene un montón de vídeos, además. Vale, pues vamos ahora con el segundo grupo de canales. Y en este caso tengo dos canales. Y son un grupo de canales de, como ya he comentado con otros idiomas, de historias animadas o como cómics animados, pero con un lenguaje lo suficientemente sencillo, yo creo, para que sea comprensible para principiantes. ¿Sí? Una vez que ya has consumido bastantes de los vídeos de los primeros canales, también puedes utilizar estos porque son historias comprensibles, como decía, la parte visual siempre ayuda mucho, pero además son bastante interesantes. ¿Sí? Y este canal específico, que ahora voy con el número uno, Like Friends. Tiene otros canales con alemán, con italiano, sí, y me gusta cómo lo hacen, las historias son interesantes. Yo, a pesar de que mi nivel es mayor de comprensión, la sigo utilizando en alemán a veces. O sea, muy recomendable, muy interesante y comprensible, que es la idea principal, sí. Like Friends, el primero, entonces. Y el número dos de este grupo, C-Cube Academy, misma idea, sí. eh, Cómics animados, pues con diferentes historias como este primero, o pues conversaciones, historias, diálogos relacionadas con situaciones de la vida real, sí. Pero en general, o sea, en definitiva, otro canal interesante con diálogos en francés para aprender de forma divertida y con diálogos lo suficientemente comprensibles para ayudarte a seguir mejorando. Muy bien, vamos ahora con el tercer grupo de canales, que son canales con historias mayoritariamente. Y en este grupo os traigo 8 canales diferentes para seguir mejorando vuestra comprensión en francés. Y lo interesante de este grupo, aparte de que las historias siempre están muy bien desde el punto de vista, es que la mayoría de ellos, como podéis ver en este primero, que ahora voy con él, además de la parte oral de la historia, tenéis el texto, la podéis leer y, y escuchar al mismo tiempo, perdón, sí. De esta forma el mensaje siempre es más comprensible, por lo que decía al principio, que la pronunciación puede ser diferente, aunque ya os habéis acostumbrado con los canales anteriores, pero el hecho de ver la parte escrita pues ayuda en la comprensión, especialmente como nativos hispanoparlantes, por la similitud entre los idiomas, ¿sí? Y porque al final siempre es una forma de practicar ambas habilidades, digamos, la escucha y la lectura, ¿no? Y en ese sentido, pues el primer canal, French Master Stories, muy interesante, con historias sobre diferentes situaciones vitales, digamos, pues una de el museo, la tecnología, el fracaso,
no me sale la palabra ahora, la soledad, perdón, y el invierno, divorcio, el tiempo, diferentes tipos de temas, sí, pero muy interesante. Canal número 2, Français Facile o Easy French. Nuevamente, el mismo estilo, sí, historias, hay pues historias en plan biografías como esta de Napoleón, por ejemplo, o no sé, historias relacionadas con la cocina, como este, ¿no? Diferentes tipos de historias, por niveles además, tanto en el anterior como este, como en la mayoría, están divididas por niveles, como podéis ver aquí, A1, A2. O sea, al final he intentado ordenar más o menos los contenidos por el nivel, como decía al principio, pero se pueden mezclar, empezar por uno de un grupo, seguir por otro de otro grupo, sí. Al final mi idea es daros todos los recursos posibles, ordenarlos más o menos por nivel para daros una idea, sí, pero al final que más os guste, pues podéis probar, ver si es comprensible en vuestro nivel, etcétera. Muy bien, vamos con el canal número 3 que se llama Listen EF, ¿sí? Que es otro canal de historias. En este caso, como veis, también divididas por niveles, muchas para principiantes últimamente, ¿sí? Por eso decía anteriormente que se pueden entrelazar los canales, ¿sí? Y simplemente un detalle en el caso de este es que las historias también incluyen la traducción en inglés. Entonces yo siempre lo digo, pero repito que en general prefiero evitar la traducción a tu idioma materno o a un idioma que ya hablas, en este caso el inglés, y prefiero que tenga los subtítulos o el texto en el idioma que estás aprendiendo, en este caso francés, ¿no? O que no tenga nada si eres capaz de entenderlo. Pero quiero decir que los subtítulos en el idioma que estás aprendiendo me parece bien, porque es el idioma que estás aprendiendo, te puede ayudar en la comprensión y otras cosas, pero en general no me gusta demasiado recurrir a la traducción si no es necesario. ¿Sí? Vamos ahora con el número 4, Try French, que es el mismo estilo, sí, historias interesantes. Como en el canal anterior también tiene la parte de traducción, que ya he comentado lo que me parece. Y luego también tiene al final de los vídeos como una parte en la que explica vocabulario de forma más explícita. Nuevamente, a mí no es una cosa que me atraiga especialmente, pero bueno, simplemente lo comento. O sea, a mí me gusta especialmente la parte de las historias porque me parecen interesantes y te ayuda a seguir mejorando, pero la parte de vocabulario de forma más explícita, si te interesa alguna palabra concreta, puede estar bien, pero en general, yo personalmente intento alejarme del aprendizaje consciente explícito lo máximo posible, ¿sí? Porque no lo disfruto, principalmente. Canal número 5 ahora, Frenchy Tales. Nuevamente, en los 4 canales que faltan, algunos también incluye la traducción, en este en concreto no, pero lo digo simplemente porque ya he comentado cuál es mi opinión por no repetirlo, ¿sí? Y bueno, este otro interesante con historias sobre personajes como Elon Musk o Donald Trump, sí, pero también otro tipo de historias, de cosas de la vida diaria, cómo hablar en francés, pero desde la perspectiva de una historia, ¿no? Mi pasatiempo favorito, etcétera. Muy interesante también. Número 6, Frenchingo. Effortless French Learning. Mismo estilo. En este caso, tiene algunos vídeos que son más como de vocabulario concreto, pero los vídeos que me gustan de este canal son estos de historias que tienen diferentes niveles, como veis, A1, A2, B1, B2. Historias cortas e interesantes, pues para seguir mejorando, como digo siempre. Número 7, French Listening Journey. Lo mismo tipo de canal.
subtítulos en inglés, ya lo he comentado anteriormente, pero historias interesantes, que al final es lo más importante. Y finalmente French Fairy Tales, que este tiene muchísimos vídeos más, además son en general más cuentos tradicionales, ¿sí? Muy interesantes, quizás un poco más complejos o más difíciles de entender que los anteriores, por eso lo he puesto en la última posición de este grupo, pero un montón de historias muy interesantes para seguir mejorando vuestra comprensión en francés. Vale, y vamos ya finalmente con el último grupo de canales, los tres últimos canales, y en este caso se trata de canales de podcast en general. Ahora explico las diferencias entre ellos, o los pequeños detalles, pero canales de podcast en francés, pero adaptados ligeramente para que sean más comprensibles para aprendices del idioma. Bien. Entonces, me parece que los podcasts son un recurso muy interesante. El problema es que los podcasts nativos son más difíciles de comprender, ¿sí? Entonces, estos tres canales tienen podcasts adaptados que están adaptados, valga la redundancia, lo suficiente para que sea comprensible, pero mantienen el interés de un podcast, ¿sí? No sé, en comparación con otros recursos anteriores que igual son más comprensibles, pero no tan interesantes, ¿no? Y pues estos tres últimos, el primero de todos, el clásico Easy French, y lo comento rápido porque lo digo siempre que estos canales que tienen muchos idiomas diferentes, los vídeos típicos del canal de YouTube en los que hacen entrevistas en la calle no me parecen especialmente interesantes para cuando estás aprendiendo el idioma al principio, o incluso en este punto ya un poco más avanzado, porque las personas del canal sí modifican su forma de comunicar para que sea comprensible, pero la gente de la calle normalmente no. Entonces, eh, es un poco complicado a veces, ¿no? Pero sí que tienen, como en el caso de que comenté de Easy German, que yo he utilizado mucho y sigo utilizando, en mi caso con el alemán, tienen un podcast. Algunos de los episodios están en YouTube, pero si buscáis por internet Easy French Podcast, tienen un podcast en francés en el que solo hablan las personas del canal y de esta forma, sí, como ellas sí que modifican su forma de hablar para que sea comprensible, pues se puede utilizar más en este nivel y hablan de diferentes temas culturales, de la vida diaria, muy interesante. Vale, número 2 de este grupo, Inner French. Nuevamente, pues bastantes episodios de podcast, nivel intermedio, como podéis ver, pero veis que tiene 159 episodios, o sea, un montón de contenido para disfrutar en este nivel, que, como decía, es para nivel intermedio, que ya resulta comprensible gracias a haber escuchado el idioma con los canales anteriores, haber mejorado vuestra capacidad de comprensión y a la ligera modificación que hace el chico de su forma de hablar para que sea comprensible. Pero al mismo tiempo habla de temas de la vida diaria, de temas culturales, de muchas cosas diferentes, lo que lo hace bastante interesante en este punto eh, desde mi perspectiva. Y finalmente, el último canal de todos, French Facile, que tiene también vídeos estilo blog últimamente, que podéis echar un vistazo a ver si os resultan comprensibles, porque utiliza también subtítulos en francés. ¿Eh? En inglés también se pueden, pero los tiene en francés, que es lo que me parece más adecuado, como comentaba antes. Pero también tiene podcasts, entrevistas con personas, pero en un nivel intermedio, no para que sea comprensible. Nuevamente, adaptando la forma de hablar para que sea comprensible para los estudiantes, ¿no? Entonces, muy recomendable también. Perfecto, pues aquí están los 17 canales, como os había prometido, ¿sí? Y como reflexión final, pues simplemente
que aprender un idioma en general lleva tiempo, como ya sabéis, sí, pero con todos estos canales yo creo que tenéis contenido suficiente para ir mejorando vuestra comprensión del francés poco a poco, sí, con recursos bastante interesantes, yo creo, en todos los niveles. Sí. Y como comentaba antes también, pues al final es una cuestión de ir probando los diferentes recursos. Sí, yo los he ordenado lo mejor posible, como comentaba, pero como habéis visto, dentro de cada canal tienen vídeos de niveles diferentes. Entonces, pues es una cuestión de ir probando. Si sientes que has estado escuchando el idioma en un cierto canal y quieres probar una cosa un poco más compleja, pues es una cuestión de probar. Si lo entiendes, magnífico. Si no, nuevamente, entender, lo entiendo como el mensaje general, si no cada una de las palabras. Pues, como decía, si no lo entiendes todavía, pues vuelves al recurso anterior, sí, durante un poco más de tiempo y alcanzarás ese nivel un poco mayor después. Pero nada, espero que os haya gustado, que os hayan ayudado. Como siempre, si conocéis algún canal más que me he olvidado, que no conozco, dejadlo en los comentarios para ver si pueden ayudar a la gente que quiera aprender francés. Y muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos pronto. Chao.